ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios oportuno, Señor, eres un Dios que llega en el momento justo, Señor, conforme a las necesidades que tenemos. Tú respondes, así lo dice tu palabra, y hoy, Señor, en esta noche, Señor, también sabemos que tu voluntad está presente, que tu presencia está presente en este lugar, Señor. Primeramente, Dios, te queremos pedir que seas tú manifestándote, Señor, en medio nuestro. Que tu presencia, Señor, se mueva en nuestros corazones, Señor, que nuestro corazón salga, Señor, brote, Dios, de alegría al saber que tú estás en nuestras vidas. Y sobre todo que podamos volcar todo lo que tú nos estás dando, lo podamos volcar, Señor, para las personas que lo necesitan. Ayúdanos en esta noche, Señor, dando fuerzas a aquellos que estén cansados, Señor, aquellos que necesiten, Señor, una respuesta que tú les puedas suplir en esta noche, Señor. Bendecimos a cada familia que se esfuerza, Señor, para que mis hermanas y mis hermanos puedan venir a este lugar, Señor. Bendecimos a los esposos, a las esposas, Señor, que permiten esto, Señor, que sabemos que esto es un equipo, Señor, un trabajo en equipo. Bendecimos a los niños de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que por estas climas, Señor, a veces se quebrantan. Señor, también bendícelos, Señor. Bendícelos, levántalos. Padre, y oramos específicamente, Dios, por Yamila, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, en este momento, en la vida de ella, Señor. Es la compañera, Señor, de mis hermanos. Señor, en este momento no me recuerdo su cara, pero tú la conoces, Señor. Tú sabes quién es. Te pido que tú pases tus manos, Señor, sanadoras sobre su vida, Dios. Sobre todo, Señor, lo que necesita en este momento. Señor, por Nesli, Señor, tú sabes que aún, Señor, en el momento del coma, Señor, en ese momento de silencio del alma, Dios, tú estás ahí también, Señor. Te pido, Señor, que obres un milagro, Señor, en la vida de esta mujer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Por Brenda, Dios, oramos por Brenda, Dios. Sabemos que el enemigo quiere meter pensamientos, Señor, en la vida de los creyentes para dudar, Señor. Pero hoy declaramos, Señor, que su mente, Dios, te pertenece, que sus acciones, Señor, sus pensamientos son tus pensamientos, Dios. La bendecimos, Dios. Bendecimos a su familia también. Dales paz y tranquilidad. Y también por Romina, Dios, esta compañera que necesita, Señor, también ese cuidado en el día de mañana, Dios. Que no sea tan doloroso, Señor, esta intervención. Y, Señor, y si es tu voluntad que hay una sanidad milagrosa en su ojo, Dios, te lo pedimos también, Dios. Nos unimos en oración y te damos la gloria, te damos la honra, Dios, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le dejo los nombrecitos para que los tengan. Está bueno que tengan, esto es una idea que se me vino, ¿no? Una urnita con algunas peticiones de oración. ¿Por qué? Porque no nos vemos toda la semana. Capaz se ven martes y miércoles y algunos no se ven más. ¿Sí? Entonces está bueno también que puedan orar los unos por los otros. Nosotros acá en el internado lo hacemos, ¿sí? Es parte de la vida cotidiana del alumno. Entonces, está bueno ponernos en los zapatos de nuestros hermanos. ¿Cuál fue la expectativa al principio de la primera clase y cómo están ahora? A ver, ¿tienen ganas de agarrar y decir, no, esto no lo dice en la Biblia? ¿Cómo? Esto lo dice la Biblia. A ver, ¿cómo ha sido su experiencia en este tiempo, en estas 3 clases, incluyendo esta clase? Yo ahora presto más atención cuando predican y me anoto determinadas... sí, no, pero entiendo más. Entiendo más y voy a mi casa y tengo más para analizar y más para ver. Y quizá en ese momento, por ejemplo, el domingo la palabra me gustó, pero no me había llegado. Justo habían empezado con los años de silencio de Jesús, que justo vos habías comentado, de Dios, que dijiste que Dios tuvo años de silencio. Y después, bueno, fui anotando como para ver si, no para buscar el error, sino para aprender, ¿no? Para saber cómo tenemos que hablar o cómo tenemos que descubrir realmente cuál era el mensaje de Dios. Muy bien, esa es la idea. La idea es que no nos volvamos jueces. Porque hay de nosotros si nos sentamos en sillas de escarnecedores, ¿no? A veces como que es lo más fácil en la iglesia. Mira cómo predica el pastor, esto no es homilético, esto...
le faltó ahí, para mí eso no está diciendo la Biblia. Entonces cuando nos sentamos en esa posición, ya perdemos. ¿Sí? Nuestro papel es que el Señor vaya revelando o vaya iluminando las Escrituras en nuestra vida. ¿Sí? Nosotros no hacemos hermenéutica o no estudiamos hermenéutica para buscar ver quién está bien y quién está mal. Es para ver cómo estamos nosotros. ¿Sí? Cómo estamos acá. Si de verdad esto cuando lo prediqué estaba correcto. Que creo que lo que nos ha pasado, no sé. Yo recuerdo siempre, en esta semana estuve enseñando homilética acá en el instituto. La homilética es para cómo hacer un sermón. Y la primera vez que prediqué en Argentina fue un desastre, pero me di cuenta cuando estaba en la clase. Yo dije, ¿qué prediqué? Dios mío, pobre gente. Pero bueno, Dios es misericordioso y los mantiene en la iglesia todavía, a pesar de nuestras prédicas. Yo comencé con el amor, terminé con el perdón, me fui para todos los temas y la gente, para mí no entendió nada porque no sabía yo dónde iba. Entonces, también estas herramientas son útiles para poder crecer en el conocimiento de Dios. Ahora nos toca, ¿sí? Ya estuvimos viendo un poco el origen, la historia, los métodos, estuvimos viendo todo eso de la hermenéutica, pero ahora nos toca ver qué hacemos o por qué cuando dice, el profesor sí sabe, mirá, no, hay que estudiar. O sea, no es que se me ocurrió decir, no, ahí habla de eso porque Dios me lo reveló, ¿no? A mí, yo soy el ungido, no. Cuando yo les digo de pronto la respuesta del caso, cuando terminamos, es porque ya se hizo un estudio previo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que verlo. Y una de las cosas que nos sirve para llegar a conclusiones o a la posibilidad de lo que dijo el autor es usar recursos. O sea, necesitamos ver los recursos que tenemos a nuestra mano. A ver, para ustedes, ¿qué significa la palabra recursos? Recursos, herramientas. A ver, herramientas, bueno. ¿Qué más? Posibilidades. ¿Qué más? Ejemplos. ¿Qué más? Aquí tenemos un árbol y tenemos muchas cosas, ¿no? Y podemos echar mano de esto. Es una fotito que me gustó y la coloqué. Eso es una cuestión de... Eso es para llamarle la atención a ustedes, ¿no? Entonces podemos agarrar muchas cosas de un mismo árbol, ¿no? Entonces tenemos recursos. Cuando nosotros estudiamos pasajes, utilizando solamente una forma, ahí es donde estamos en riesgo de errores. Por ejemplo, les hago un ejemplo. Una de las cosas que hacemos para hacer una exégesis de un pasaje es estudiar varias versiones. Ahora, ¿cuántos se sientan a preparar la clase de escuela bíblica en varias versiones? O sea, ¿cuántos han hecho ese ejercicio? ¿Lo han hecho? ¿Desde cuándo lo haces? Bueno, yo soy maestra de escuela hasta 4 meses y siempre me gustó buscarle a los niños lenguaje sencillo. Claro, te obligas, claro, el lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo, la NBI, Reina Valera, que es la que yo les leo y ellos buscan en otra. Y que ellos pueden entender, porque a veces en la Reina Valera, con el idioma más o menos que lo hacen al estilo español, el vosotros, entonces como que me miran y sonríen. En cambio, cuando los hago leer a ellos que busquen cada uno, es como que se entienden. De 9 a 11 años. Sí, no, por eso. Súper bien, entonces tienes ahí unos preadolescentes, no sé cómo se llamaría, de 9 a 10, es una edad espectacular para enseñar, me encanta esa edad. Es como que están también buscando ya respuestas, ¿no?, de lo que leen. Las varias versiones nos ayudan para que nosotros podamos ver, o sea, examinar nuestro castellano, porque hay palabras que a veces no conocemos, palabras que no sabemos de dónde salieron, ¿no? Yo le... Claro, que vamos a verlo, todo eso lo vamos a ver hoy. Entonces a veces nosotros usamos la palabra redarguir. Te voy a redarguir. Te voy a redarguir. Bueno, y te voy a redarguir. A vos que estás en la esquina, hoy te voy a redarguir. Y se me ríe, claro. Ahora, si yo le digo, te voy a retar. ¿Sí? Porque estás haciendo algo malo, retar es como algo más. Agarramos una palabra de nosotros, ¿sí?, y la colocamos en redarguir, no es una reprensión manifiesta. Hay un versículo, reprensión, esa es otra palabra que usamos. Te voy a reprender, te reprendo. ¿O no? Son palabras que usamos en la cotidianidad que son muy evangélicas.
o muy de nuestro lenguaje dentro de la iglesia, que tenemos que hacerlo común, ¿sí? Para cuando lo vamos a enseñar. Entonces, en primer lugar, uno de los recursos que tenemos es la etimología. Si ahí tienen en sus carpetitas la etimología, es origen de la palabra, de dónde viene, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra? Y el origen de la palabra, de dónde viene, es importante porque es como el niño cuando nace, reproduce y muere. O sea, nosotros tenemos que buscar cada vez que vamos a estudiar de dónde viene, es la respuesta, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar siempre de dónde viene esa palabra, ¿sí? Y para eso están los diccionarios, para eso hay enciclopedias. Podemos utilizar el diccionario en castellano, no hay ningún problema. Si estamos estudiando los idiomas griegos, hebreos, arameo, pues hay palabras en arameo, que no sé si lo vamos a hacer, pues es complicado conseguir un diccionario de arameo. Tenemos que ver de dónde viene esa palabra, para tener certeza de que el significado cuando se escribió era ese, ¿sí? Por eso es la importancia del diccionario Vine, que lo usamos mucho para hacer la exégesis. Las palabras evolucionan, ¿sí? ¿Las palabras evolucionan o no? A ver, ahí tenemos a un amigo que está escribiendo, ¿no? Como la evolución del Homo sapiens. Hay palabras que en el momento, cuando nosotros cuando se creó esa palabra, cuando se dijo esa palabra, tenía un significado muy diferente al que nosotros usamos hoy, ¿sí? Para nosotros las palabras tienen diferentes significados, ¿no? Es una de las cosas. Pero tenemos que siempre ver la evolución de la palabra y eso nos los ayuda a dar el diccionario. Por ejemplo, curios. A ver, ¿alguien ha escuchado la palabra curios alguna vez? Es una palabra del griego que se utilizaba, ¿sí? Para Señor, pero no era una palabra que solamente era exclusivo para Dios como Señor, ¿no? No sé si tienen ese ejemplo, creo que lo tienen. Curios o Kyrios, ¿sí? Significa Señor. Ahora, ¿qué significa esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra? Es cuando se utilizaba cuando vieron el esclavo, que era dueño y señor absoluto de la persona. Entonces, cada vez que nosotros invocamos o decimos esa palabra, decimos, no, porque el Señor, sí, usamos un versículo que hable de la palabra Señor, que está utilizando esta palabra, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro Señor es dueño de ¿qué? ¿Sí? De todo. O sea, que nosotros le estamos diciendo a nuestro Señor que Él es dueño y amo absoluto a quien pertenecemos. Entonces usted ya puede predicarle a los niños sobre el Señor, ¿no? A veces nosotros tenemos a un Señor como un empleado, un empleador, uno que me da trabajo. Entonces ese es mi Señor. Y digo, bueno, si el Señor me paga, yo le trabajo. ¿Y qué pasa cuando pensamos así de Dios? Cuando decimos Dios, es ese Señor como si fuera un dueño de una empresa. Exactamente. Igual nosotros trabajamos. ¿Sabe por qué nosotros trabajamos? A ver, yo quiero que me digan los hermeneutas acá. ¿Por qué trabajamos nosotros en la iglesia? Por amor a Dios. Para agradar a Dios. ¿Para agradar a Dios? O sea, nosotros trabajamos para algo. A ver. Por amor a Dios. Tradúzcame eso en lenguaje actual. Por amor a Dios. ¿Para qué trabajamos nosotros en la iglesia? Para que usted se levanta todos los domingos temprano, tiene que ir a caminar no sé cuántas cuadras, tomar 2 colectivos, ponerse bien presentado. ¿Para qué vamos a la iglesia? Porque amo a Dios. Porque amo a Dios. Por agradecimiento. Ahora, si nosotros tenemos la perspectiva de que nuestro Señor es nuestro amo, o sea, somos como ese esclavo que en realidad somos esclavos por amor, porque lo leemos y lo predicamos. O sea, nosotros servimos a Dios simplemente porque Él es nuestro Señor. Cuando ya vemos esa actitud, vamos a la iglesia pensando en que nadie me tiene que reconocer nada. ¿Quién me tienen que reconocer en la iglesia? Ay, pero yo no voy más a la iglesia porque el pastor no me saludó. Entonces ahí tenemos un concepto erróneo de lo que es nuestro Señor, ¿sí? Que las personas se equivocan y se van a equivocar. Y de pronto el pastor estaba tan concentrado en esta hermana que vino con un problema que se le olvidó saludar a la otra hermana.
Entonces, a veces pasan esas cosas, pero cuando yo sé que yo voy, o sea, yo sirvo en la iglesia, simplemente porque Él ya me compró, o sea, que no tengo ningún derecho, voy y listo. No espero que me vayan a reconocer, miren los hermanos de la alabanza, qué bueno, qué ungido. No, si nunca me dicen eso, igual voy a estar contento. ¿Por qué? Porque yo soy esclavo por amor, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de lo que es el kurios o el kyrios, ¿sí? Ese es en cuanto a la etimología. Siempre que nosotros vamos a buscar un pasaje, tenemos que procurar saber de dónde vienen esas palabras. Hay palabras que son más sencillas, hay palabras que son más difíciles, ¿sí? El estudio de varias versiones nos va a ayudar para poder buscar más o menos el significado, ¿sí? Pero es bueno buscar la etimología. Y eso, una enciclopedia nos sirve. Después estamos, una palabra muy rara, ¿no? Estamos todos locos. ¿Qué piensan con esa palabra? A ver. Una palabra latina. Ahí está igual, ¿no? Uso local, muy bien. Entonces, palabra latina que significa uso local. Claro, del lugar. Entonces ahí tienen con el dibujo cómo se dice, por lo menos, o cuál es el significado de esta palabra en esta parte del mundo, qué significa en otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, el uso local. Es el uso local que se le da a las palabras. Se debe tener en cuenta uso local. Punto seguido es el uso local que se da a las palabras. Se debe tener en cuenta la época y el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para ver el uso local de las palabras? La época y el tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto les gustaría tener una casa como esta? Qué lindo. Igual, no sé, ahora con tanta cosa, por lo menos una reja, ¿no? Entonces, para nosotros es el concepto de casas, ¿no? Esa es la casa para nosotros. ¿Es muy linda? ¿Les gusta? ¿A algunos no les gusta esta casa? Tiene 2 plantas. Es muy grande. Bueno, pero si yo siempre digo, esto, si tiene una casa así grande, porque alguien también te va a ayudar a limpiarla. Y es como tengo un amigo que dice, yo me voy a comprar una camioneta de esas bien caras y la pongo a gas. Pero entonces, ¿tienes plata para una camioneta tan cara y la pones a gas? No entiendo eso. Pero bueno, ese es el concepto que nosotros tenemos de casa, ¿no? Nuestra casa tiene que tener luz, tiene que estar cómoda. Pero en África así son las casas. ¿Y a cuánto les gusta esta? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál es la diferencia? Y tengas tú unos muñequitos. Te da miedo. ¿Qué pasa en la noche con esta casa? ¿Dónde están las puertas? Entonces, no sé si alguna vez ustedes se vieron George de la Selva, esa película. Cuando él llegó a la ciudad, George de la Selva no sabía cómo usar las cosas. Era como Tarzán, era una versión cómica de Tarzán. Entonces, George de la Selva estaba acostumbrado a otro tipo de casa. ¿Vieron? Ese es el uso. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando Dios usa la palabra casa, ¿qué quiso decir con eso? Entonces, nosotros a veces pensamos y le decimos al niño, no, porque Dios habita en casa y capaz que no es el concepto de casa que está en la Biblia. ¿Sí? Como por ejemplo esta palabra tan sencilla. Los árabes tienen otro tipo de casa, tienen muchas baldosas, muchos colores, tienen los ventanales, exactamente. Entonces para un árabe es también diferente. Ese parece como tipo oficina, pero si ustedes ven, aún las mesas de los árabes son diferentes a las mesas que nosotros usamos. ¿Sí? Se come más cercano al piso. Ese es en caso de los árabes. Las japonesas, ¿cuánto les gustan estas casas? Qué bonito, ¿no? Parece, alguien ha ido, creo que en el jardín japonés hay algo parecido, ¿no? Entonces tenemos las montañas ahí que se levanten. El único problema es que las paredes son como de papel. Entonces te apoyas y te caes, ¿no? Entonces esta es la casa japonesa. La casa china es parecida porque son culturas tienen cosas muy en comunes. Entonces tiene como ¿cuál es la diferencia con la otra? Tiene como más pisos, ¿no? Entonces, cuando un chino y un japonés piensan en casa, están pensando en esto, ¿sí? Los nenes, cuando un niño está pensando en casa, ¿qué piensa? La casa en el árbol.
está buenísima, ¿no? A mí siempre quise tener siempre una casa en el árbol. Lo único malo es que en mi barrio los árboles eran pero una ramita, así que acá podíamos hacer en el instituto para los niños, ¿no? Una casa en el árbol. Pero para otros esta puede ser una casa, ¿no? El único problema de esta casa es que no tiene el auto. Claro, lo sacó de la foto. Entonces vieron cómo el uso local de una palabra puede tener diferentes significados en la mente de las personas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, el uso que tienen las palabras, ¿sí? En todo idioma hay arcaísmos sin usos. Por ejemplo, a ver, ¿qué palabras? Yo creo que coloqué un ejemplo ahí. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 51:8. Y ahí comenzamos a utilizar, porque me imagino que trajeron Biblia. 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y ahí decimos, así estamos todos en el Espíritu, decimos, amén. Y nosotros decimos, ¡qué redoma! A ver, los eruditos acá presentes. A ver, ¿quién se atreve a decir algo? A ver, ¿quién? Entonces dice, aquí viene el salmista está como abriendo su corazón, ¿no? Viene diciendo, pésalo según su iniquidad a Dios y derriba a tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, o sea, como que hubo persecución en la vida de esa persona. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Ahora, ¿alguna otra versión que tengan? NBI. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? ¿Dónde está la palabra redoma ahí? En realidad es una palabra que ya no se usa, eso es un arcaísmo, ¿sí? Eso se llama arcaísmo, una palabra que ya no se usa. La redoma es un recipiente, ¿vieron como esos floreros que colocan en las iglesias que son abajo anchos y va delgadito? Bueno, las personas, una de las características de la época era para recordar un dolor, un duelo, guardaban sus lágrimas en un recipiente. Entonces cuando le está diciendo, mis huidas tú has escondido, dice, pon mis lágrimas en tu redoma, o sea, todas esas lágrimas que yo he derramado, o sea, yo quiero que tú las coloques en tu redoma. O sea, en tu recipiente. O sea, no te olvides, Dios, de mi lloro, de mi lamento. Entonces la NBI capaz que usa un lenguaje más sencillo para nosotros. Y a veces cuando nosotros usamos por lo menos estas versiones, Reina Valera, nos vamos a dar cuenta que hay arcaísmos, cosas que no usamos. Redoma por ahí, nada, ¿no? Ni siquiera se nos imaginó. Entonces, este es como un ejemplo del uso local. El desuso también, hay palabras que ya no se usan. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Cuando vamos a estudiar las palabras. Arcaísmo, sí, es una palabra que ya no se usa, que cayó en desuso, una palabra vieja, arcaico decimos. ¿Qué arcaico que sos? Bueno, eso es lo que traduce arcaísmo, ¿sí? Sin uso, ya no se usa más, ¿sí? Entonces acá tenemos un segundo tema, un tercer tema, que sería ¿cuál? La sinonimia, que este es un tema que entendemos muy bien. No nos cuesta mucho, pero también tenemos que verlo porque tenemos que buscar sinónimos o palabras parecidas cuando vamos a hacer una exégesis. Acá tenemos los nenes tristes, apenados, ¿sí? Capaz que es parecido. Nosotros decimos estudiante y alumno, es como que lo usamos indistintamente, ¿no? Abecedario y alfabeto, que aunque para mí no es lo mismo, pero la gente lo usa o no. Dice el abecedario, otro dice el alfabeto. En realidad el abecedario es A, B, C, D. El alfabeto es alfa, beta, gamma, delta, eta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa, lambda, mi. Eso es para que aparezca el video que sé. Me tocó en ISUM me tocó aprenderlo de memoria, así que, señora. ¿Iba a decir algo? Ah, porque alzó la mano. Usted hace movimiento de mano y ya yo voy. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar cuando vamos a estudiar las palabras? En primer lugar, a ver, recuerden. La etimología de la palabra, el origen, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra? Segundo,
El uso local. ¿Por qué? Porque nosotros la idea es que apliquemos el pasaje en el lugar correcto, ¿sí? En el lugar donde queremos exponerlo. Entonces tenemos que ver cómo se usa en el localmente y cómo se usó en el tiempo de Jesús o en el tiempo donde se escribió. Tercer lugar, entonces, la sinonimia. Palabra sinónima. Entonces ahí, cuando las palabras tienen ¿qué? El mismo significado. Coloquen en sus carpetas. Hay un ejemplo que vemos que para nosotros, para la persona acá latina, que es la palabra amor, ¿sí? Para nosotros es indistinto, ¿sí? Es como que te amo, y a veces hasta bajamos un poco cuando decimos te quiero, ¿sí? Es como que la bajamos un poco, pero para nosotros cuando dice el amor es varias... Pero, por ejemplo, el amor en el significado bíblico tiene tres acepciones, tres significados, ¿sí? O sea, el amor ágape, el amor eros y el amor fileo, ¿sí? Que eso en algún momento lo van a estudiar cuando les toque por lo menos estudiar la declaración de Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Entonces Jesús está diciendo, ¿me agapeas? ¿Sí? No es una mala palabra, ¿me agapeas? Está diciendo, ¿me amas con el amor incondicional? Y la respuesta de Pedro era, no, Señor, yo te fileo. ¿Sí? Por eso, o sea, yo te amo como amigo. O sea, como que no llego a amarte incondicionalmente. O sea, esa es la restauración de Pedro. Esa es una prédica, pero que tienen ahí, es un Masterchef ahí para predicar. Cómo Dios restaura al ser humano, ¿no? Y vemos cómo Dios te lleva, te confronta con tu propio pecado, porque Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús le pregunta 3 veces. ¿Sí? Es interesante eso, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo, alguien que pueda buscar Juan 21, del 15 al 17, alguien por otras latitudes. ¿Sí? Que lo vemos ahí en forma diferente, alguien que lo lea, a ver, Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese es un ejemplo donde vemos una diferencia. Y ahora vamos a ver otro versículo que muestra más igualdad. Pero Pedro le está diciendo, Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿O me amas con el amor incondicional? Y Pedro le dice, no, Señor, tú sabes que a mí me alcanza hasta el amor filial. Y en la última le dice Jesús, Pedro, tú me fileas, me amas con el amor limitado. Y entonces ahí le dice, sí, Señor, tú sabes que hasta ahí llego. ¿Sí? Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Dice, no importa, apacienta mis ovejas. O sea, Pedro iba a experimentar el amor de Dios después. O sea, vamos a ver el caso de Pedro. Pedro crece en el ministerio de una forma increíble, o sea, saca sus prejuicios, saca todo. O sea, el amor de Dios hay que experimentarlo. ¿Sí? Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta cuando vamos a estudiar un pasaje. Mateo 23, 6, otra persona que busca el 10:37. Uno, Mateo 23, 6. Otro, Mateo 10:37. Otra persona, Lucas 11:43. No busquen todos el mismo, así más o menos. Y después otra persona, Lucas 20:46. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Se mueren? ¿Cómo? Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Alguien tiene otra? ¿La otra? A ver. ¿El otro versículo? ¿Quién lo tiene? El 10:37. Sí. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. A ver, ¿el otro? ¿Quién lo tiene? Sí.
Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tiene otro? Guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Bueno, la característica en estos versículos que hemos leído sí es el mismo amor, ¿sí? O sea, es como que el significado de amor es el mismo, ¿sí? No es el amor ágape, ¿sí? O sea, está utilizando el fileos ahí, pero es como que la Biblia puede utilizar la misma palabra en diferentes situaciones, ¿sí? En ese caso sería sinónima, ¿sí? Ahora encontramos con la polisemia, ¿sí? A ver, que cuando ustedes piensan en poli, ¿qué se le viene a la mente? Las palabras polisémicas son palabras que con varios significados. Por ejemplo, acá encontré eso en Google. Sierra, ¿no? Para algunos la sierra es una herramienta que corta, pero también la sierra es una montaña. Entonces, tiene varios significados una misma palabra, ¿sí? Ahí vamos a la carpetita cuando las palabras tienen varios significados. Esto va a depender del lugar en donde se encuentren. ¿Sí? Ejemplo, ahí tienen un ejemplo y tienen una línea. A ver, descúbrame cuál es la palabra que tienen que poner ahí. Sierra, herramienta y montaña. No, en la carpeta. Cuando dice ejemplo, rayita, puede traducir una comida, deseo pecaminoso, descendencia. Muy bien, entonces ahí van a colocar la palabra carne, que para algunos en este momento sería un manjar, ¿no? Bueno, la Biblia utiliza esta palabra en diferentes cosas, ¿sí? Para esta hora nuestro significado es un roast beef o ¿cómo es? No, un bife de chorizo, ¿sí? 3/4, no sé cómo le gusta a ustedes la carne, asado con papas fritas, papas al horno. Qué rico, ¿no? Qué rico que es comer acá, Dios mío. Por eso yo no volví a Colombia. Por eso se ríen. Entonces vemos que carne en la Biblia puede significar ¿qué? Una comida, ¿sí? Cuando habla de la carne en cuanto a la carne animal para consumir. Un deseo pecaminoso, ¿sí? O naturaleza pecaminosa. Cuando dice, uno lo usa y se le usa a la gente esta carne, se levantó la carne. Bueno, ¿qué fue lo que se le levantó? Se levantó así. ¿Qué fue lo que se levantó? A ver. Cuando nosotros le decimos, mira la carne, le salió la carne, se le salió la carne. ¿Qué estamos diciendo? A ver. Claro, su naturaleza pecaminosa, ese viejo Adán, que otro término que utilizamos, el viejo Adán, ni conocimos a Adán, pero le decimos, viejo Adán, está ahí adentro. O sea, nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Sería como el significado. Pero también puede significar descendencia, ¿no? Carne de mi carne, ¿sí? Hueso de mis huesos. Se puede ser mi carne, puede referirse también a la esposa, ¿sí? Carne de mi carne, ¿sí? Ese es el significado. Y también espíritu dócil, como le voy a colocar a esta persona que tiene un corazón de piedra, le voy a poner un corazón de carne, ¿sí? Lo que está diciendo la Biblia, eso es un espíritu dócil. O sea, un corazón que entienda el consejo de Dios, que sea humilde para escuchar a Dios. Eso es lo que dice la palabra carne. Entonces, hasta ahí estamos bien. Recordamos, cuando nosotros vamos a estudiar, tenemos que utilizar o ver, primero, la etimología, segundo, tercero, a ver, acá. Ah, no me miran, acá. Primero, la etimología de la palabra. Segundo, el uso local. Tercero, cuarto, si tiene varios significados. Entonces, yo les puedo hacer un examen ahora, ¿no? Les pongo un pasaje para que busquen. No, se me asusta. No, mejor no. Mejor no, porque después no vienen más. No achiquemos, no. Sí, que nos achiquemos. ¿Le pongo uno? ¿Quiere que le coloque uno? Nada, están, quieren. Al final vamos a ver uno, tranquilo, van a ver uno. Vamos a tratar de... No, eso de prueba sorpresa yo les voy diciendo. La próxima clase, no les voy a hacer examen en esta clase, así que respiren, ¿sí?
No, en esta materia. En esta materia quise decir, clase pudo haber dos significados. Clase ahora o clase en toda la cursada. Ahí está, estamos aprendiendo rápido. Y el tropismo, que es otra forma, que no es trompismo, ojo, aunque parezca un trompo, no es tropismo. Lo coloco porque tiene que ver con dar vuelta, ¿sí? Tropismo significa girar o dar vuelta, ¿sí? Esto quiere decir que hay palabras con un lenguaje figurado o un significado ulterior, o sea, que va más allá. Que aquí donde a veces nos equivocamos de una manera bien complicada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros utilizamos una palabra, ¿sí? Y decimos, no, esta palabra es literal. Por eso ustedes en la exposición van a hablar de las figuras literarias. Capaz que Dios nos está diciendo otra cosa, ¿sí? O está usando una figura literaria para no decirlo tan fuerte, ¿sí? O sea, da vuelta, ¿sí? En la palabra, eso es lo que le llaman tropismo, para no decirla tan fuerte, ¿sí? Pero ahí a veces vienen herejías complicadas cuando utilizamos esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces el tropismo tiene que ver con dar vuelta. Por eso un trompo, no sé si cuando le colocaron la palabra trompo, yo estoy investigando eso. No sé si el trompo le teníamos que haber llamado tropo o no trompo, puede ser. Yo estoy investigando a ver de dónde sale la palabra trompo. Porque tropismo es eso, girar. Así que les invito a que se unan a mi investigación. Es para perder cuando no tengo nada que hacer. No, eso no va a cambiar la salvación de nadie. Sí, la verdad estamos todos ocupados, creo que no. Podemos poner acá a mi amiga que está en la esquina, como siempre se me olvida tu nombre. Martina, para que nos haga esa investigación, ya que si no se aburre en clase. Perdón por hacerte dormir. Perdón. Bueno, en segundo, ahí después de la otra hojita tienen un ejemplo, que significa dar características humanas a alguien o algo. El dedo de Dios. ¿Eso cómo se llama? Y ustedes van a colocar en la línea antropomorfismo. Antropos, hombre, forma de hombre, ¿no? Entonces, ustedes en la Biblia van a encontrar este tipo de expresiones, ¿sí? Y yo les hago la pregunta, porque dice que escribió el dedo de Dios. Por ejemplo, cuando en Daniel Apocalipsis, cuando Daniel está escribiendo la mano, dice una mano escribía la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice, ha sido probado, estoy hablando raro, ¿no? Lo que pasa es que me hago el canchero, por eso. No, cuando ustedes estudien Daniel Apocalipsis se van a dar cuenta, van a leer que dice que una mano, el relato dice que una mano comenzó a escribir, ¿sí? Es como que una aparición, algo ahí que hubo y comenzó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces se lo está escribiendo al rey de Babilonia, ¿sí? Fuiste, ¿cómo es que traduce? Fuiste pesado en balance y fuiste hallado falto. Así que Dios nunca escribe en nuestra casa, aparece en la casa afuera, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Porque en ese mismo instante entró el imperio medo-persa y los mató a todos. En ese mismo instante, y está estipulado en la historia que eso pasó ahora. El relato bíblico dice que una mano lo escribía. O sea, era la mano de Dios. Ahora, imaginemos la mano de Dios. O sea, ¿cómo es la mano de Dios? O sea, me imagino el dedo nada más. Una cosa inmensa, ¿no? Yo tengo que tener la imaginación porque trabajamos con niños, ¿no? La mano, el dedo de Dios nada más. Imagínate. La tierra así. Entonces acá tenemos el antropomorfismo, es darle esa. Dice que Moisés vio la espalda de Dios. Dice, Señor, muéstrame algo de tu presencia antes de que, o sea, en los últimos capítulos en Éxodo estaba. Y dice Dios, bueno, te voy a mostrar solamente, voy a pasar del ladito. Dice que le mostró la espalda. Eso lo dijo Moisés. ¿Y ahora cómo era la espalda? Es una forma de explicar, ¿sí? Una forma de explicar que Dios estaba en ese lugar, ¿sí? Es darle una forma humana a algo divino. Ese es lo que es el antropomorfismo. Pero también está el
antropopatismo. Se me cuesta más de decirlo. El antropopatismo es un sentimiento de hombre dado a Dios, como por ejemplo, que eso ya lo hablamos, Dios se arrepintió de hacer al hombre. Dios se arrepintió de hacer al hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios se arrepintió en el Génesis? Busquemos ese pasaje, a ver lo que tiene en el buscador. Ese no estaba en el libreto de hoy, pero a ver, leamos ese pasaje. Creo que si no estoy mal es en el 4, Génesis 4, no, 5, 6. Acá están mis alumnos eso lo vimos en clase, en el CIN. A ver, búsquenme el versículo que dice que Dios se arrepintió. 6.6, ¿qué dice? Aparte de 6.6, imagínate, el número. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces viene el pastor y dice, sí, hermano, porque ustedes son cabeza dura. Ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios. Y un día el Señor se va a arrepentir y los va a acabar. Porque la palabra de Dios dice en Génesis 6.6 que Dios se arrepintió. Así que si no se puede arrepentir es haberte salvado. ¿Y ustedes qué le responden? ¿Están así en la iglesia? Nunca más peco, ¿no? Ahora, ¿Dios se arrepiente? Es la pregunta. Hermeneuta. A ver, ¿tú qué te estás riendo? ¿Dios se arrepiente? Me hicieron una zancadilla acá. ¿Dios se arrepiente acá en esta...? A ver, pero demuéstrenmelo. A ver, demuéstrenmelo con hermenéutica, a ver. Creo que alguno de los grupos tiene eso, creo. No sé si tiene... No, creo que no. Entonces vemos que nosotros a veces le ponemos en las escrituras un sentimiento a Dios. Entonces no es que Dios se le salió de las manos el hombre y dijo, voy a hacer al hombre y vamos a ver qué sale. ¿Sí? Porque no es así, no. Aunque aparezcamos, por lo menos a mí, yo no sé qué le pasó a Dios ahí. Tenía que hacerme otra vez. Dios no es que se arrepintió de hacerte. Fue una expresión de decir, me duele. O sea, eso es lo que significa, me duele en gran manera lo que el hombre está haciendo con todo lo que yo le entregué. Porque dice que la maldad del hombre creció, pero increíble, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, el mal estaba en su mente. Entonces ahí viene la expresión, que es una expresión hebraica, ¿sí? Es un antropopatismo. Dios no es que dijo, ay, que me la mandé, me equivoqué, porque estamos diciendo que Dios se equivoca. Y si Dios se equivoca, se puede seguir equivocando. Exactamente, la traducción hermenéutica correcta le dolió, es como cuando vieron esa decepción del padre sobre el hijo. Cuando, no sé cuál sería la decepción más grande que ustedes han tenido con sus hijos, ¿no? Pero mi mamá tenía esa cara muchas veces, por mí, pobrecita. O sea, como decir, no puede... Bueno, yo tuve una de las cosas que esto es un paréntesis, que lo vamos a ver también hoy, el paréntesis. Un paréntesis, antes de, o sea, ¿vieron cuando uno está casi por convertirse? Está ahí como, está saliendo del horno, ¿no? Una de las cosas que yo me fui una vez a una fiesta y bueno, llegué pasadito, ¿no? De alcohol, un poco. Esto no va a salir nada, no importa si sale. Somos nueva criatura. Pero una de las cosas que a mí o sea, lo vi en mi tía, que era la que me predicó el evangelio, fue la decepción que ella tenía, como decir, no puede ser, o sea, tú ya estás bautizado. O sea, esa cara nunca la voy a olvidar. Y como de ahí comencé a pensar. O sea, es como esa decepción. Yo creo que eso es lo que a veces Dios siente cuando pecamos contra Él de una forma deliberada. Cuando decimos, a mí no me importa Dios. Es como que, o sea, la humanidad, creo que Dios, su corazón se pone chiquito. Eso creo que es lo que... A veces nosotros como que queremos transmitirle eso a los nenes, ¿no? ¿Cómo le enseñamos que Dios se entristece a los nenes? A ver. ¿Profesores, profesoras? O sea, nosotros esa parte se la enseñamos a los niños. Y si se la enseñamos, ¿cómo se la enseñamos? Para que el niño no caiga en que Dios es malo. No le decimos a los niños, pórtate bien porque Dios se va a enojar. Se pone triste. Entonces yo me imagino la cara de los nenes. No sé si te lo dijeron, si lo estoy mandando al frente. ¿Te lo dijeron alguna vez? No, gracias, qué bueno. Por eso sonríe siempre. Eso tenemos que también verlo. A veces nosotros
literalizamos cosas que ni en la Biblia, o sea, son tan así, ¿no? No, mira que Dios se va a arrepentir, mira que Dios se entristece, mira que el Espíritu Santo se entristece. Entonces como que vivimos un evangelio de cuidado que en cualquier momento me caigo y me tropiezo, ¿sí? Y no vivimos en la libertad como dice Gálatas. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? ¿Tenemos que vivir libres o no? ¿Que vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados en nuestro caminar? Sí, pero Él mismo sabe que, o sea, dice Juan, y eso es bueno tenerlo, dice, abogado tenemos en el cielo cada vez que nosotros pecamos, y el Señor nos va a restaurar. Eso no es la idea, pero no es que Dios se arrepiente. Ahí estamos hasta ahí bien, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, para estudiar las palabras tenemos que ver su origen, tenemos que ver cómo se usó en la época y cómo se usa ahora, si tiene sinónimos con otras palabras para comparar, si hay polisemia, o sea, diferentes significados para no equivocarme en lo que quiere decir. Tropismo, o sea, si es una figura literaria, retórica, de dicción, todas esas cosas. Y, bueno, si hay antropomorfismo, si hay antropopatismo. Y en segundo lugar, estamos con las esferas gramaticales, las esferas de la gramática, perdón. Entonces, ahí estamos. En primer lugar, tenemos la sintaxis. Acá creo que algunos saben, o sea, esto es gramática básica. Sintaxis, ¿qué sería? A ver. Según lo que tienen ahí, dice que las palabras ocupan dentro de la oración. El lugar, muy bien. Ahí van a colocar lugar. Como la palabra, ¿sí? Si es un verbo, cómo va. Diferentes idiomas, por ejemplo, o sea, los verbos no van en el mismo lugar que por lo menos en el castellano. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Por lo menos en el griego no, ¿sí? En el griego va el artículo del verbo. O sea, hay que ver bien eso, pero eso va más adelante. Entonces tenemos en primer lugar la sintaxis, el lugar que las palabras ocupan dentro de la oración. Nosotros tenemos que saber, ¿sí? Porque el cambiarle el lugar a una palabra puede cambiar el sentido, ¿sí? Eso tenemos que también verlo. Por eso a veces hay traducciones malas. ¿Sí? No les voy a decir en este espacio cuáles son las traducciones que no les convienen para estudiar. Quieren saber, ¿no? Fuera de cámara se los digo, pero en la cámara no, porque podemos meter en problemas. Segundo, la semántica. Hablamos primero de sintaxis. Si es verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un artículo, cómo va. Y en segundo lugar, la semántica. Entonces, ¿qué sería la semántica? Muy bien, el significado, ¿sí? Que tienen las palabras. O la etimología, es como un sinónimo de etimología, ¿sí? Y morfología que sean formas, ¿sí? Ahí sería entonces la formación de las palabras, cómo se forman las palabras. Porque hay palabras que que se van como cambiando. Capaz que antes se escribían de una forma y van mutando, ¿sí? Entonces eso también tenemos que verlo si hubo una mutación de una palabra. Es complicado, ¿no? Bueno, ahí tienen la semántica, tenemos a nuestra amiga intelectual, Mafalda. Y la morfología, que es la forma, ¿no? La formación, cómo se creó esa palabra. ¿Alguno tiene algún ejemplo que se le venga a la cabeza de si alguna palabra ha cambiado? A ver. Kiosco. A ver, kiosco. A ver. Que antes se escribía con K y ahora muchos le escriben con Q. Claro que sí, yo creo que todavía la escribo con K, ¿no? ¿Cuántos la escriben con K? Yo todavía la escribo con K, pero sí, ha cambiado. Hay muchas palabras que han cambiado. Y bueno, y ahí metámosle si hay modismos, si hay extranjerismos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, usamos la palabra delivery ¿para qué? Y para cuando viene alguien, ¿no? Pero y eso no es de nuestro idioma. O sea, lo adaptamos ¿de qué? Del inglés. ¿Por qué? Porque no teníamos como una palabra, alguien que te trae la comida, ¿no? Nosotros en Colombia le decimos domicilio, le decimos. O sea, yo cuando dije delivery como que no la entendía, no la asociaba, pero nosotros decimos domicilio, ¿cómo que te la llevan al domicilio? No hay una palabra. O sea, en el castellano no hay una palabra para decir hombre que va con la motito y el cajoncito. Sí, porque ese es el problema. Entonces por eso metemos esas palabras. Hombre en la moto o bicicleta, porque puede ser una bici, con lluvia, pobre. Yo los veo, hay uno con auto, pero bueno, la nafta está un poco cara, así que no. Pero claro, ahora tienen gas también. ¿Cómo?
Claro, que en una palabra, por lo menos en mi país, en Colombia lo dijeron domicilio. Entonces voy a pedir un domicilio. También es como raro, ¿no? Pues domicilio donde vivo. Bueno, vamos a pedir un domicilio. Bueno, ese es el uso indiscriminado de las palabras, un uso que no tiene problema de... ¿Quieren descansar algunos minutos o seguimos? ¿Seguimos? Ustedes no paran ustedes. Muy bien, sí, igual ha corrido el tiempo, estamos bien. Seguimos. Tenemos las esferas y tenemos la jerarquización de las palabras. ¿Sí? La jerarquización. Esto es muy importante al momento de estudiar un pasaje. Por ejemplo, ahí creo que tienen la jerarquización de las palabras. El hermeneuta deberá rastrear las palabras que más importantes. Muy bien. ¿Cuáles son las palabras más importantes del pasaje estudiado? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio y ahí sí necesito que todos tengan sus Biblias. Primera de Pedro 2:9. Este es un pasaje que usamos mucho. O por lo menos en mi época lo usamos mucho. No sé si ustedes ahora lo usan mucho, pero se predica. A mí me hicieron aprenderlo de memoria, así que... A ver, ¿lo tienen? Bueno, en un minuto traten de buscar cuáles son las palabras más importantes del pasaje para ustedes. Bueno, vamos a ver, a escuchar las devoluciones. Para ustedes, ¿cuáles serían las palabras más importantes y por qué? Por ejemplo, vamos con este grupo. Para nosotros fue vosotros sois el ser. Ser. Vosotros sois, en realidad, ser. Ese es para ustedes. A ver, por acá. ¿No? ¿Ustedes acá? Escogidos. Llamado, para nosotros que fuimos llamados. Llamados. Ustedes sois. Ustedes son. Son, o sea, ser. Sí, claro. Soy, vosotros sois. ¿Por acá? Llamados también. Linaje escogido. Escogidos. Sí, escogidos. Adquiridos. Adquiridos. Sacerdocio. Sacerdocio. Linaje y sacerdocio. A ver, no puedo ir tan atrás, pero a ver, díganme y yo les voy diciendo. A ver, ¿por acá? Aquel. Muy bien. Anunciáis. ¿Lo mismo? ¿Atrás? Dios y admirable. Bueno, ahora, ¿quién tiene la verdad acá? A ver. ¿Por qué? Todos, muy bien. En realidad es todos, no es nadie. ¿Por qué? Porque es según lo que nosotros querramos expresar. Muy bien, eso. Vamos a darle un aplauso. Muy bien. La jerarquización de las palabras depende de lo que yo le voy a transmitir a las personas o de lo que yo quiero investigar. Por ejemplo, para mí, yo quiero investigar en este pasaje sobre la posición, la realeza, lo que tenemos nosotros como posición. Entonces puedo investigar palabras como linaje, ¿sí? ¿De dónde viene esa palabra linaje? ¿Por qué Dios nos llama a que somos linaje? O por lo menos buscar el verbo, el ser, que somos nosotros en Dios. ¿De dónde viene? ¿Por qué nos llama a nosotros, ¿sí? Linajes? Otros dijeron haber adquirido, ¿sí? O sea, en realidad no es una cuestión de quién tiene la razón y quién no tiene. La idea que ustedes cuando van a investigar algo es porque de verdad tienen un tema, hay algo que quieren saber. Entonces, si hay palabras que no tienen nada que ver con su tema, no las tienen como importantes, ¿sí? O sea, toda la palabra de Dios es importante, pero para el estudio de un caso específico es bueno jerarquizarla, sí. Bueno, tenemos que buscar la palabra, la etimología. Ajá. Sí, ¿cuál es el pasaje cuál? Sí. Claro. Exactamente, eso hay Biblias que lo traen las medidas. Si todos esos casos uno tiene que buscarlos sin ningún problema. Hay palabras que uno no, de verdad no las relaciona con nada. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo correcto, Ahora, tú querías explicar sobre cuál era tu tema. El aceite de la unción. Entonces, era una medida, ¿no? Una unidad de medir, exactamente.
Entonces, todas esas cosas tenemos que verlas y jerarquizamos las palabras, siempre tenemos que jerarquizar palabras según lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Esa es la idea. En ese caso, bueno, es algo pues sencillo. Y entramos al tema del contexto, que es el tema, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a predicar, cuando vamos a hacer una investigación. Si el contexto es algo que tiene que estar ahí siempre en su estudio, ¿sí? No podemos aventurarnos, o sea, eso se lo digo como consejo, no podemos aventurarnos a predicar si no sabemos qué está alrededor, ¿sí? Porque a veces nos confiamos de que los pasajes están por capítulos y versículos. Recuerden esto, los capítulos y versículos se agregaron después, no están en los originales. La Biblia deberíamos leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, como un libro cuando leemos Una vida con propósito, por ejemplo. Es un libro que leemos completo, ¿sí? A veces nosotros estamos acostumbrados por la practicidad a sacar temas por los capítulos. Y decimos, no, acá habla, y a veces no, a veces un capítulo no está bien encuadrado, entonces puede seguir el tema. Y a veces cortamos nuestro mensaje o decimos cualquier cosa porque nos falta un pedazo del mensaje, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar el Salmo 67. Salmo 67, si no estoy mal, sí, creo que es. A ver, ¿qué dice el Salmo 67? Sí, a ver, alguien que lo lea. Salmo 67. ¿Todo? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selash, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones, porque jugarán los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra, Selash. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Entonces, yo una vez escuché una prédica con el primer versículo. Selah es una expresión como adoración, ¿sí? La agrega el salmista como... ¿alguien estudió música acá? En música acá lo explican muy bien. Es como una expresión de alabanza que hay dentro de los salmos, ¿sí? Que lo ponen específicamente como... No sé cómo explicarle en el hebreo cómo es, pero es como una expresión de alabanza. Entonces... yo escuché esta prédica en los primeros versículos. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hasta ahí. Y está lindo hasta ahí, ¿no? A ver, ¿cuántos lo repiten hasta ahí? A ver, vamos a repetirlos todos. ¿Cuántos les gusta este pasaje? A ver, léanlo todos. Lo que pasa es que lo tengo que buscar ahora. Dios, nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer. Amén, hasta ahí. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga en esta mañana, en esta noche. Gloria a Dios. Para que y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y gloria, el Señor quiere que resplandezcamos en su rostro. O sea, que su rostro resplandezca en nuestra vida. Señor, resplandece, resplandece. Y el problema está en que ese salmo no queda ahí. Y yo escuché varias veces eso, como decir, queremos nuestra parte. Y decimos, Dios, y agarramos solamente esos versículos, Dios tenga misericordia de esta iglesia y nos bendiga. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Y para qué es la bendición de Dios? Claro, ahí está. ¿Para que qué? A ver, sigan leyendo. Para eso es la bendición de Dios. Entonces, ¿cuántos pidieron la bendición de Dios para este día? ¿Para qué pediste la bendición de Dios? O sea, el mensaje es completo. Nosotros no podemos decir, Señor, bendíceme solamente, o sea, bendíceme a mí y olvidarme de las personas que necesitan la bendición. O sea, yo quiero, Señor, yo quiero que tú me bendigas porque yo quiero que tú bendigas al resto del mundo. Entonces ahí el egoísmo se va
todo lo que es, yo soy el centro del mensaje de Dios, no. Señor, tú quieres que tu misericordia se derrame sobre la tierra y quieres bendecir a la iglesia o bendecir al pueblo de Dios, ¿para qué? Para que sea de bendición. Yo escuché muchas veces ese mensaje. Simplemente, ¿por qué? Porque no leían el versículo que estaba abajo. Entonces, ese es uno de los versículos, uno de los salmos más misioneros que hay. Te alaben todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. O sea, todo eso que está diciendo el salmo es lo que Dios quiere para la humanidad. Pero a veces nosotros nos quedamos con la bendición y hasta ahí, la bendición es para mí. Entonces, eso tiene que ver con el contexto, ¿sí? Viene de la palabra cum, ¿sí? No es el Kun Agüero, por las dudas a lo que le gusta el fútbol, significa unión o asociación, ¿sí? Cum significa unión o asociación. Y textum, ¿qué significa textum? Va a decir texto, no. Tejido, ¿sí? Textum es tejido o trama. ¿Vieron las tramas de la película? Textum, eso significa la trama. En la tele, tejido, claro. Entonces, ¿el contexto qué es? A ver, teniendo estas dos palabras, ¿qué decimos? La unión de tejido. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto de un pasaje, tenemos que unir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a, por versículos, cortar la palabra y se la saco y la pongo aparte. No, exacto, peor. Eso ya creo que hasta ahí ya no llego yo. ¿Sí? Lo que pasa es que ese es el problema a veces de los versículos. Que este me gustó, pero no me gusta que tiene abajo. Entonces, ¿qué hago? ¡Tac! Y así hago esa figura. A veces lo que no se entiende también. A ver, dilo así para que... Que digo que a veces lo que no se entiende, o sea, leen un capítulo, un pasaje y lo que no entienden, o sea, lo obvian para que no... Por ejemplo, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Gloria a Dios, ¿no? Eso está diciendo Jeremías 33:3, pero en ese versículo. ¿Leyeron el contexto alguna vez? Bueno, léanlo. Le está hablando a Jeremías. Mire que Jeremías, el ministerio de Jeremías, yo no sé cuántos hijos de acá se llaman Jeremías o cuántos se llaman Jeremías acá. Es un ministerio duro. Creo que no se pudo casar, lo metieron en la cisterna como 3 veces, le tocó vivir el sitio, o sea, cuando Babilonia estaba sitiando Jerusalén, que se comían a los nenes. Cuando ustedes lean Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, se van a dar cuenta que en el tiempo de que los reyes de Babilonia estaban atacando, no había comida dentro de Jerusalén. ¿Y qué hacían? Se comían a los bebés. Los de Jerusalén había canibalismo. Y eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenían hambre. El débil se lo comían. Entonces, ¿cuántos Jeremías quieren? Clama a mí, yo te responderé. Cuidado lo que estás pidiendo. Que capaz que te manda un ministerio así como el de Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Estás preparado para eso? ¿Están preparados para eso? Porque a veces nosotros pensamos grandes, plata, posición, y oculta, todo lo oculto no le gusta al ser humano. O sea, al ser humano le gusta como que, ay, ¿qué será lo que hay atrás de esto? ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con el contexto. ¿Sí? Por eso, los hermeneutas que estamos acá, que no somos astronautas, como me dijeron al comenzar la clase, no somos astronautas, somos hermeneutas, ¿sí? Tenemos que ver que hay 2 tipos de contextos, ¿sí? En primer lugar, sería el contexto inmediato. Inmediato es una palabra que está ahí mismo, ¿no? Está arriba o abajo. A veces solamente está abajo porque comienza el pasaje con ese versículo, ¿sí? O a veces está solamente arriba del contexto. Entonces ahí tienen un cuadrito. Romanos 7 se une con 8.1. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes ven ahí, leen Romanos 7, el capítulo 7, se van a dar cuenta que cuando termina Romanos 7, no termina el tema. Hay que unirlo con el 8.1. ¿Sí? Después lo pueden mirar en su casa. La división de capítulos está mal puesta en este versículo, en estos capítulos. Y ahí van a poner contexto inmediato arriba, pongan en la rayita contexto inmediato, texto y contexto inmediato, ¿sí? Esta es una foto en honor a Fabricio, que es el que nos edita
Nos edita Gala. El contexto inmediato es como ese que está focalizando ahí cerca, ¿no? Inmediato. Es fácil el cuadrito. CI significa ¿qué? Contexto. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que ver en la Biblia, ¿sí? Arriba y abajo tenemos que ver si hay contexto, ¿sí? Por eso es importante estudiar lo que son las irregularidades que hay. Que esto lo traje también porque sé que a esta hora tenían hambre. Si no son los minions, ¿sí? Esto es un paréntesis creativo. Es un paréntesis. En la Biblia ustedes se van a encontrar que hay paréntesis. Y ustedes dicen, venían hablando y tú venías en la presencia y cambia el tema. Y comienza a hablar de otra cosa y después sigue con el tema. Esas son cosas que pasan en la Biblia. ¿Sí? Es como que el escritor, por lo menos en las cartas de Pablo se ve, el escritor viene hablando de una cosa y se acuerda y lo anota. Y después sigue con el tema. No es nada. Son irregularidades, pero tenemos que tenerla en cuenta para no mezclar los temas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hay 3 tipos de paréntesis o formas de ver un paréntesis. Está las pequeñas aclaraciones, que es el que nosotros conocemos como paréntesis. Si esa, como cuando nosotros estamos hablando con una persona y decimos, o sea, entre paréntesis, ¿sí? Esto es como que para aclarar algo. Las digresiones, que las digresiones son ¿qué? Paréntesis más extensos. Es como que habla de un tema específico, con autonomía de significado. Y la anacoluta, que no es tampoco, es una palabra rara, ¿sí? Que en realidad significa una interrupción abrupta. Es como que venía relatando un tema, corta y nunca más vuelve. O sea, no volvió y el tema quedó ahí como que inconcluso. Eso pasa en la Biblia, ¿sí? Son 3 cosas que nos encontramos. Por ejemplo, a ver, tenemos ahí un ejemplo. Miremos este pasaje. 2 de Corintios 3:14. A ver, leámoslo desde la carpetita. Sí. Contexto inmediato. Contexto inmediato, texto y contexto inmediato, ¿sí? O sea, el texto está en el medio. Los contextos son los que van arriba y abajo. Eso es lo que quise colocarles a ustedes ahí. Entonces, tenemos ahí un versículo. Bueno, lo leo yo, ya que están todos mirándome. ¿Lo tienen ahí en la carpeta, no? Sí. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿dónde vemos ahí la interrupción? Ahí lo tienen subrayado, ¿no? ¿Qué viene hablando el escritor? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda... Y después comienza a hablar de otro tema y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es como que mete a Moisés ahí. Eso es un paréntesis, ¿sí? No. Por eso tenemos que identificarlo. Lo que buscamos como paréntesis, los paréntesis los colocamos nosotros, ¿sí? Pero en este caso en la Biblia no. La Biblia fue escrita así de corrido. Es como que el escritor venía hablando de un tema y se acordó de algo o quiso meter algo, aclarar algo y lo mandó. No, son originales. Están ahí, o sea, fue voluntad del escritor de ponerlos. ¿Sí? No es que los agregaron. No, el mensaje está en los originales se encontraron estos pasajes. Sí, están. Sí, esto es para más o menos identificar el tema. ¿Sí? De que a veces hay cosas que no son del mismo tema, no la entendemos, es porque son irregularidades. Y después tenemos el remoto, ¿sí? Tenemos el remoto que tendría que ser ¿cuál contexto entonces? Lo que sale de la misma línea de pensamiento, ¿sí? A ver si lo tienen. Bueno.
Lo que sale de la misma línea de pensamiento y o argumentación y se extiende a otras partes de las Escrituras. Por esto debemos proceder al análisis de qué. Cuando nosotros vemos el análisis, ¿cómo se llama? El contexto remoto, tenemos que ver varios aspectos del capítulo. Perdón. Tengo que ponerlo en silencio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver el contexto remoto? ¿Sí? Tenemos que ver que hay temas que se repiten en otras partes de la Biblia, ¿sí? Y eso tenemos que encontrarlo. Dice, por ejemplo, tenemos que ver en capítulos del mismo libro si habla del tema, ¿sí? Esos son contextos remotos. Si de pronto en libros del autor contemporáneo, por ejemplo, Pablo escribió en Efesios una cosa y lo habla también en Corintios. Eso nos sirve para la interpretación, porque puede aclarar una cosa, ¿sí? Eso es interesante. Libros del mismo género literario, por ejemplo, si son cartas pastorales, si son cartas universales, si son evangelios. Si nosotros vamos a estudiar los evangelios sinópticos son 4 miradas. Entonces ahí hay contexto remoto. O sea, Juan dijo esto, pero Mateo aclaró esto acá. Entonces eso es bueno verlo también. Y libros del mismo Testamento, en el caso de si es del Antiguo o del Nuevo Testamento, o en el mensaje de la Biblia en su totalidad. Ejemplo, con el mensaje de la Biblia en su totalidad está Daniel y Apocalipsis. Daniel tiene temas muy específicos que Apocalipsis también lo habla. Por eso se estudian esos libros juntos, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Llegamos bien ahí. Esto es para que tengan en cuenta el contexto cuando van a investigar un pasaje. Estudio del caso. A ver. Acá es donde se comienzan a preocupar todos. A ver, ¿estamos bien ahí? Listo, leemos el pasaje, a ver, ¿qué dice el pasaje? Entonces tenemos acá un pasaje muy interesante que lo usamos, dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo traducimos esto? Eruditos y eruditas. Escucho opiniones. A ver, atrévanse, esa es la idea del caso. Atrévanse a decir cualquier cosa. Dale. A ver, vayan pasándose. Si lo hablamos, lo expresamos hacia los demás, no es que solamente nosotros lo sepamos, sino decirlo sin temor a expresión. En mi caso, yo la verdad, mi esposo es no creyente. Y en un principio teníamos temor de hablar de las cosas de la iglesia, porque él, en una forma irónica, por ahí nos molestaba. Pero cuando tomé la decisión de decir, bueno, sigo el camino y no voy a dar un paso atrás, ahora yo dejo que él hable, pero le explico y no le tengo temor de hablar de Dios, de lo que yo creo. Muy bien. A ver. Que si nosotros lo aceptamos a Jesús como el todo nuestro, que sería de poder que Él sea el todo, de entregarle toda nuestra vida a Él, creemos en lo que hizo Jesús por nosotros, vamos a ser salvos. Entonces la salvación, ¿de qué depende? A ver, ¿cómo es eso? Explíquenme eso. Creer y confesar, ¿cómo así? Creemos y confesamos, o sea que cuando nosotros hacemos la oración de fe, somos salvos. Pero si estamos confesando... A ver, esto está bueno, primer paso. Bueno, no, que sí. Ay, dale. A ver. Decisión. Shakira no, Shakira está estudiando en el internado, no quiere hablar, Shakira. A ver, dice la palabra que si confesamos, ¿sí? Y creemos, seremos. Y eso le decimos a las personas, a los nuevos convertidos, ¿o no? Ahora, ¿cómo traduce eso? O sea, tú le dices al nuevo convertido, mira, si tú crees en tu corazón,
A ver, pero ¿cuál es el primer paso? Recuerden que estamos con el tema de hoy, ¿no? El estudio de las palabras, toda esta cuestión, ¿sí? Confesar es declarar, es decir. Si confesar es... Sí. Lo dice suavecito, igual sale. Ahora, le hago una pregunta básica y sencilla. ¿Y si la persona es sordomuda, cómo es salva? Muy bien. A mí me pasó en otras iglesias donde yo estaba como maestra, tenía una alumna que era sorda y era muda también. Y ella venía siempre. Y yo no sabía cómo expresarme con ella, pero procuraba. Y la madre me decía que la hija estaba muy conforme conmigo y que le gustaba cómo yo daba las clases. O sea que dentro de todo ella me entendía lo que yo le quería transmitir. Y se congregaba, o sea que podía entender lo que uno le quería transmitir. O sea, para mí es más bien confesar es confesar también. Uno lo puede confesar con la boca, pero también con los hechos. Ser siempre el ejemplo, ¿no? Ayer el profesor nos decía algo, hacía el juego del elefante, de bañar al elefante, que estaba muy divertida la clase y la verdad que me quedó, ¿no? O sea, que demos siempre el ejemplo y en cuanto a eso, por ahí me refiero yo. Bueno, tengamos siempre en cuenta cuando, o sea, por eso es importante estudiar las palabras, ¿sí? Ahora todos están buscando el rema, ¿no? Están buscando la revelación. No están equivocados, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces usamos ese versículo como para obligar a la persona que haga una confesión, pero a veces vemos que en una confesión de una persona no se garantiza, ¿sí? La palabra, por ejemplo, confesar, viene de la palabra homologeos, que significa homo mismo y logo hablar, ¿sí? En realidad es una mala... ¿Cómo? Sí, con H, homologeo. Está compuesta por dos elementos, homo, ¿sí? Mismo, homo significa mismo, y logeo, hablar. Entonces, la traducción de la Reina Valera es una mala traducción. No es la traducción más exacta, no es confesar, es admitir. Ahora, ¿admitir qué? Porque a veces las personas decimos, tienes que confesar tus pecados. Y en realidad nosotros para ser salvos no tenemos que confesar nuestros pecados. Tampoco. Porque Dios sabe que nosotros somos pecadores y somos pecadores. O sea, no tenemos que decirle a Dios, yo soy salvo porque, bueno, Dios, yo maté. Claro, que es ahí donde está la diferencia entre arrepentimiento y decir nuestros pecados. En realidad, lo que dice admitir, que tú tienes que admitir en tu corazón que estás de acuerdo con el mensaje de Jesús. O sea, que no es tanto decir, yo pequé en esto, no. Es que la salvación depende que yo admito o me adhiero, estoy de acuerdo a que Jesús es el centro, como la salvación está por Jesús. Por eso es que tenemos que confesar a Jesús, ¿sí? O sea, no podemos decir confesar nuestros pecados como si dependiera la salvación de mi remordimiento, decir, bueno, mis delitos son este. No, se trata de decir, Señor, yo estoy de acuerdo con, o sea, me adhiero, admito de que yo necesito tu sacrificio. Esa es la salvación. Por eso no se trata de pronto de la persona que no puede hablar, la persona se adhiere a Cristo, ¿sí? Nosotros entramos en Cristo. Entonces la palabra correcta o la etimología correcta es admitir. Decir la misma cosa significa, ¿sí? Estar de acuerdo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces nosotros nos admitimos que Jesús es el Señor, ¿sí? Por eso ahí, aún en los pensamientos, ¿no? Tú puedes admitir que Dios es tu Señor. Por eso la persona que no puede hablar también puede admitir. O sea, con el lenguaje de señas pueden acercarse a Jesús también, ¿sí? Entonces, eso sería el caso por hoy.